Muy bien, continuamos aquí en un nuevo panel, esta vez un mano a mano en el marco del Innovation Summit. Le doy los buenos días a Walter Risi, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Les cuento que Walter es socio líder de consulting y líder global de ciberseguridad, se dice, en KPMG Argentina. Y quería que conversemos justamente sobre ciberseguridad, que cada vez ¿es una sensación o cada vez hay más reportes y más hechos de ciberseguridad contra empresas y contra países? Y en ese sentido aprovecho, así después te explayas Dale, y te buenísimo. pregunto comparativamente la Argentina cómo se sitúa en este tema y cuáles son las similitudes y las diferencias. Claro, buenísimo. Mira, incrementalmente a medida que uno usa más tecnología, naturalmente lo que llamamos en nuestro terreno la superficie de ataque, o sea, las potenciales cosas que pueden sujetarse a un ataque cibernético, aumentan. ¿Sí? No Ajá. significa que sea malo, significa que uno tiene que tener mayor nivel de protección. Con lo cual, si vos ves en el tiempo, en la medida que uno se va sofisticando más tecnológicamente, es natural que esté un poco más expuesto si no toma las medidas. ¿Cómo estamos en Argentina? Yo te haría un mini preámbulo Por cortito, favor, que sí. es, hay varios tipos de ciberataques, ¿no? Y últimamente Ujú. estamos viendo dos que ocupan los diarios, las noticias. Uno son los ataques con un motivo monetario, en general son aquellos que atacás una empresa, generalmente le secuestrás los datos, encriptándoselos, lo que llamamos ransomware. Y hay otros ataques que están tomando mucho las noticias, que son los ataques más políticos, los que llamamos sponsoreados por estados. Por ejemplo, en Estados Unidos tuvimos varios bastante notorios a una distribuidora de energía y también a una planta purificadora de agua. En la Argentina y en general en el mundo, los ataques económicos están aumentando por igual, si querés, en forma proporcional a las empresas que pueden llegar a pagar un rescate. Mm. Entonces, si tenés empresas importantes con capacidad de pago, estos grupos de delincuentes que buscan plata básicamente están atrás y nosotros no somos excepción. Los ataques políticos dependen un poco de la situación de cada país y lo que esté buscando un Estado frente a otro y son difíciles también de demostrar, ¿no? Pero no somos excepción lamentablemente y estamos en el blanco como tantos otros más. ¿Y cuál es la relación entre innovación y riesgo de ciberataques? En el sentido de, bueno, es imprescindible generar estrategias, invertir, pero digo, necesariamente al innovar tengo que asumir que es un costo incluido en la innovación. Claro, claro. Mira, lo importante creo que es, cuando vos innovás, traes algo nuevo, ¿sí? Ujú. Ya sea tecnológico, una idea nueva, y siempre lo nuevo tiene una parte de incertidumbre y una parte que vos no conocés. Entonces, si vos usas una tecnología nueva para una nueva idea de negocio, puede ser que en esa tecnología haya algo que vos no conozcas y que algún otro que tiene alguna intención non santa, digamos, lo conozca. Así es como opera básicamente alguien que está tramando un ataque. Entonces, no es que hay algo inherente a la innovación en sí, sino que en Ujú. toda cosa que tenga un elemento de incertidumbre, porque es nuevo, está. Solo como cortito, como anécdota, se hablaba mucho en los ambientes tecnológicos como el mío, yo soy informático, que las computadoras de las naves que iban al espacio de la NASA eran antiguas, tenían procesadores viejos. ¿Por qué? Porque al ser más antiguos eran más conocidos, entonces tenés menor nivel de incertidumbre y vos sabés cómo se va a comportar. No para los ciberataques en este caso, un tema de fiabilidad, pero todo lo nuevo tiene un cierto nivel de riesgo por la mera incertidumbre de lo que todavía no conoces del todo. ¿Sí? Ok. Y obviamente resguardando la confidencialidad de empresas u Sí, organismos involucrados con obvio. los que ustedes desde KPMG trabajan, ¿nos podés contar dos ejemplos puntuales de cómo una innovación tecnológica, que puede ser reciente o puede ser un caso así Sí, como sí. emblemático, icónico, Dale, fue víctima de un ciberataque? dale. Te cuento dos, te lo generalizo un poco por un tema natural. Sí, sí, Sí. igual, no importa, Eh, yo te escucho tranquila. Mirá, varias empresas que les pasó lo mismo del rubro más industrial, o sea que Ajá. tenían sistemas, podemos hablar de las que fabrican algo, transportan algo, pero tienen sistemas que controlan procesos físicos, ¿sí? De un tiempo a esta parte empezaron a conectar el mundo de control industrial con los sistemas de IT, los sistemas de software. ¿Por qué? Básicamente porque se quiere usar, habrás escuchado de analytics, de datos, procesamiento de grandes volúmenes de datos, usar esas capacidades del mundo digital al mundo físico para poder, por ejemplo, Ujú. mejorar mi proceso industrial, detectar posibilidades de mantenimiento preventivo, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Esa innovación de empezar a usar la parte digital en el mundo físico hizo que estas dos redes se empezaran a conectar. Entonces, cuando vos el mundo digital, que es de donde vienen los virus, digamos, donde están todo este tipo de cosas, donde estás conectado a Internet, se conecta con otro mundo, entonces, ¿qué te encontrás? Te encontrás con que algunos de esos virus pueden pasar al mundo industrial. Mm. Consecuencias, ejemplos, procesos industriales que se frenan,
algunas causas o que se frenan ya sea por el virus o por el actor malicioso o preventivamente antes de que causen un problema físico, por ejemplo que afecten la fórmula de algún alimento. Entonces, ese es un caso en el cual innovaste al conectar datos con procesos físicos y bueno, eso en el medio te trajo un nuevo elemento de riesgo que antes no tenías en cuenta y que ahora tenés que proteger. En el mundo del software también, las empresas de software cada vez más innovadoras y con mayor velocidad para lanzar sus Sin productos, duda. empezaron a implementar también procesos innovadores, si querés, de desarrollo de software, en el cuales lanzan cada vez más rápido. Ahora, la confusión es lanzar productos más rápido no significa meter riesgo más rápidamente. Entonces, en ese camino por innovar y ser más rápidos, algunas se saltearon algunos pasos y lanzaron al mercado productos que estaban, te voy a decir sencillo, contaminados. ¿Sí? O sea, alguien los había intervenido en el medio. La parte interesante es que esos productos son utilizados por muchos. Entonces, vos sos una compañía de software que tiene un producto Claro. que se lanza a 10.000 usuarios. Esos 10.000 usuarios quedaron con lo que se llama una puerta trasera, donde un cibercriminal puede inyectar, por ejemplo, un ataque de ransomware como el que te mencioné al principio. Esto no significa que la innovación sea mala, significa que cuando innovas tenés que tener en cuenta dónde puede haber puntos de riesgo y tomar las precauciones adecuadas. Justamente te anticipaste a la pregunta complementaria a la Está anterior buenísimo. que tiene que ver con las conclusiones o aprendizajes a partir de estos ciberataques o de Perfecto. estos ejemplos, Claro, ¿no? Que se puede generalizar, ahí sí. tal cual, tal cual. Bueno, mira, las conclusiones es que cada vez que vos haces algo nuevo, lo que tenés que tener en cuenta es hacer algún tipo de modelado de las cosas que pueden llegar a fallar. Mm. Que no es muy distinto a lo que se hacía hace años en ingeniería. O sea, vos introducías en una fábrica un proceso nuevo, un producto nuevo y hacías el análisis de modos de falla, se llamaba. Bueno, acá tenés que hacer el análisis de modelado de amenazas, se dice. Y bueno, ¿por dónde puedo llegar a tener algún tipo de amenaza y qué es lo que voy a hacer para prevenirla? Y sobre todo, ¿qué voy a hacer si me pasa? Entonces digo, yo estoy lanzando un producto nuevo, un nuevo medio de pago, y me doy cuenta que me están atacando. ¿Cómo hago para bajarlo rápidamente, por ejemplo? Entonces, más que frenar o asustarse, hay que decir, yo sé que me puede pasar, lo modelo lo mejor posible para prevenirlo, pero estoy muy preparado para poder responder si me pasa. Y en estos casos anteriores, por ejemplo, fue clave la capacidad rápida de respuesta, ¿no? Exacto. Vos mencionaste genéricamente el sector industrial y software como los más susceptibles o los casos, las áreas clásicas o los Y sectores clásicos, bancos pero podemos ponerlo también como otra exacto. clásica, ¿no? ¿Hay algún sector o industria que haya surgido en los últimos tiempos como especialmente vulnerable o atractivo para los ciberatacantes? Mira, los bancos típicamente durante mucho tiempo fueron víctimas clásicas. Lo que sí tienen los bancos tienen mucha evolución y mucha madurez. Mm. Con lo cual muchos ciberatacantes se han volcado, por ejemplo, a compañías industriales o con infraestructura física. Y sobre todo lo que buscan, lo interesante y trágico a la vez es, se ha armado todo un negocio alrededor de esto. Entonces los atacantes también hacen su targeting, digamos, su segmentación de mercado. Entonces, ¿qué es lo que buscan? Empresas con procesos muy críticos y empresas que Mm. tengan bolsillo para pagar un rescate. Entonces, vas a ver en las noticias compañías industriales, compañías de distribución de energía. Oil and gas, quizás por lo que pasó el año pasado, no es un target tan atractivo para estos que buscan dinero, sí para los que buscan algo político, ¿sí? Pero esas son algunas de las que surgieron últimamente, las que tienen algún proceso físico y capacidad de pago. Lo que buscan en general es hacer una disrupción tal que tengas poco tiempo para responder para que no afecte a tus usuarios y no lo pienses mucho y les pagues el rescate antes de pensar en otra posible solución. Exacto. Y ya que estamos, digamos, aprendiendo gracias a vos de manera concreta, también te invito a que nos cuentes si pudiéramos armar como una especie de top 5 de Dale, mitos buenísimo. que no son válidos con relación a, bueno, que si yo invierto en ciberseguridad, de alguna manera me estoy restringiendo Claro, o me estoy buenísimo. limitando en términos de innovación. Dale, dale. Bueno, arranquemos con el top 5. El primero que te diría fundamental no es una dicotomía ciberseguridad e innovación. Ciberseguridad es vamos a llamarlo un feature clave, Claro. atractivo y deseable de tu producto. Yo voy a dar un ejemplo distinto. ¿Vos comprarías un auto espectacular, súper moderno, que se maneje con la voz y te dicen, che, pero mirá que muy seguro no es? Capaz que te chocas a la vuelta de la esquina. No lo comprarías. Y lo mismo pasa con innovación. O sea, es un elemento clave. Hoy dijo Diego, y creo que los
anteriores invitados hablaron de innovación es ideas y tecnología puesto en la práctica. Entonces, en la práctica no existe que no sea seguro. Entonces, innovación y seguridad van de la mano. Si alguien lo ve separado, hay que refrescar un poco la visión. Ese sería el primero que te diría. El segundo te diría que la ciberseguridad ya no es un tema de se puede o no se puede. Se hizo mucha fama en las empresas, esta frase me lo frenó seguridad, seguridad no me dejó, yo soy de sistemas, entonces me la conozco de memoria. También desarrollé software y me la conozco, estuve del otro lado. Y hoy ya cambió eso, hoy ya no es tanto no se puede, sino es cómo lo hacemos, ¿sí? Lo cual me lleva al tercer punto que ahora te voy a contar. El tercer punto es, entonces el segundo es, no es un tema de sí o no, es un tema de cómo. Claro. Y el tercer punto es, seguridad me la complicó o seguridad me hizo hacer cosas que me complicaron la innovación. Y en realidad eso también es un mito, porque si vos involucrás a los expertos en ciberseguridad lo más temprano posible, pensás el diseño de tu producto, ya ni siquiera de lo técnico, desde lo conceptual, en la seguridad también. Entonces, si vos involucras tempranamente a seguridad, esto que te digo de que se vuelve más un tema de cómo, de sí o no, se vuelve realidad. Y esto en la práctica sucede, los bancos, las financieras, las fintech, que están innovando, ya aprendieron que a ciberseguridad lo ponen desde la misma concepción del producto y lo piensan juntos. De la misma manera que en otra época se ponía calidad en los que hacían manufactura. Es algo así. El cuarto punto es, tenés que saber que no es 100% seguro, te pueden llegar a atacar. Entonces, tampoco tiene sentido decir, no voy a innovar porque me pueden llegar a atacar. Es lo mismo que digo, che, no quiero que me roben, entonces no salgo de casa. O tengo miedo que me roben el negocio, entonces no abro la ventana, no abro la cortina. Entonces, no es la idea. ¿Por qué? Porque además siempre va a haber uno más ingenioso, más creativo, que le va a encontrar la vuelta. Y bueno, vos te quedaste en el miedo y no lo hiciste. Entonces, el otro mito es, no lo hago porque es inseguro, ¿no? En realidad tenés que encontrar la manera. Y por otro lado, tenés que saber de qué te puede pasar y que lo que tenés que hacer es estar preparado para cuando te pase. A todos, tarde o temprano, nos puede llegar a pasar. Entonces, no hay que encerrarse en si lo hago me pueden atacar, sino decir, bueno, puede llegar a pasarme, me prevengo con los 3 primeros puntos que mencioné lo mejor posible y me preparo por si me pasa. Y el quinto punto, me salgo un poco de esta de prevengo y respondo. Lo que te quiero decir es que la innovación también sirve para la ciberseguridad. O sea, vos podés innovar en ciberseguridad. Hoy en día, muchos de los softwares que hay, por ejemplo, para monitorear tu red, ya sea de IT o industrial, usan tecnología innovadora, usan inteligencia artificial, procesamiento avanzado de datos, para detectar patrones de ataque. Por ejemplo, se fijan que si hay ciertas cosas que están pasando en tu red, que son parecidas a otras que están en su base de datos, que pasan en otras partes del mundo, dicen, che, me parece que te está sucediendo algo que se parece a un ataque, empezá a desconectar algunas cosas, empezá a tomar acción. Entonces, ciberseguridad no solo es posible con innovación, sino que también la innovación puede ayudar a tener mejores formas de ciberseguridad y hacer a tu empresa más segura, ¿sí? Y también, bueno, por supuesto, más innovadora y más resiliente.